Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén bien y estén pasando un buen momento en sus casas. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema interesante. Así es, el día de hoy he decidido hablarles de un tema muy interesante que estoy seguro que a muchos les va a interesar. Voy a hablar acerca de el gobierno o los últimos años de gobierno de uno de los personajes más polémicos de la historia peruana, si se puede decir así, o uno de los personajes quizás que genera más debate dentro de la población peruana, como es el caso de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y lo que fue la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El día de hoy voy a hablar voy a seguir de hecho, ¿no? Anteriormente ya hemos hecho un video sobre lo que fue el declive, ¿no? La decadencia de Velasco, pero ese fue un primer capítulo de hecho, ya que esto continúa, ¿no? En ese primer episodio habíamos hablado de cómo se origina, cómo se genera la caída o comienza la decadencia de Velasco. Debo decir que para este video, para este tema, me estoy basando en el libro del historiador Antonio Zapata, La caída de Velasco. Voy a recomendar el libro de Antonio Zapata, La caída de Velasco, para aquellos que están interesados en saber los motivos de la decadencia y declive del gobierno de Juan Velasco Alvarado y para saber cómo fueron sus últimos años de gobierno y posteriormente pues su dolorosa muerte. Claro, lo que pasa es que el libro La caída de Velasco es un libro excelente, pero carece de algo, adolece de algo. Y es que no nos habla de los inicios del gobierno de Velasco, no nos habla como que diría, no nos habla del auge del gobierno de Velasco cuando se hicieron las reformas como la agraria o la reforma bancaria o la nacionalización de los recursos. El libro más se centra en lo que fue la lucha política y lucha social de esos años y se centra también en lo que fue los últimos años del general Juan Velasco Alvarado y las rencillas políticas e ideológicas que se dieron en las cúpulas militares mientras ellos estuvieron a cargo del Estado peruano. Es un libro muy interesante, pero si nosotros quisiéramos saber más del gobierno de Velasco, pero ya quisiéramos saber algo relacionado a lo que fue reforma agraria, a la nacionalización del IPC y todo eso, voy a recomendar otro libro, que es el libro del historiador Rolando Rojas Rojas, que es Los años de Velasco. Este libro es de la editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Sin más preámbulos, comencemos con el video de hoy. Bueno, para hablar acerca de el gobierno o los años de declive del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, vamos a continuar basándonos en el libro La caída de Velasco del historiador Antonio Zapata. Pero este día, en esta ocasión, no vamos a hablar netamente de lo que fue la caída de Velasco. A ver, ya sabemos de que Velasco está cayendo, ¿no? Velasco está gravemente enfermo, ha sido internado. En febrero de 1973 comienzan sus problemas de salud, sus problemas físicos, ¿no? Y entonces se desata, pues se produce un vacío de poder en el sistema gubernamental del Estado. Ahora, la caída de Velasco es fundamental para entender por qué cayó. ¿Por qué? Porque resulta que en esa época nosotros estábamos viviendo una época de dictadura militar. Bueno, la generación de ese tiempo estaba viviendo la época de la dictadura militar. Y por ende era importante, era fundamental la figura del jefe, la figura del líder, que en este caso era Velasco. Al caer Velasco enfermo, se genera pues un vacío de poder y esto origina una serie de conflictos en las cúpulas altas de las Fuerzas Armadas. Las cúpulas militares comienzan a pelearse entre sí por ver quién va a ser el próximo sucesor o el próximo jefe de la junta gubernativa, que hasta ese momento era Velasco. Esto se origina porque estos militares, estos jefes militares ya están pensando o están poniendo en duda el mandato de Velasco. Muchos de ellos están pensando si era o no conveniente seguir apoyando a Velasco al ver en la situación en la que él estaba. Velasco ya estaba sufriendo los estragos de su enfermedad, estaba en los últimos años de pues prácticamente su gobierno,
ya no estaba teniendo tanto apoyo, de hecho estaba teniendo conflictos. Una de las primeras instituciones militares con las que Velasco tiene problemas es con la Marina a mediados de 1973, y todo esto genera un desorden total dentro del Estado peruano. Comienza a degenerarse todo. Se comienza a ver una conflictividad muy grande, pero no solamente por parte de las cúpulas militares, sino también de los diarios de la época. En esa época habían algunos diarios que atacaban al régimen velasquista acusándolo de dictador, y habían otros diarios que no, que apoyaban el régimen velasquista por todas las reformas que había hecho. Esto es algo que se explica muy bien en el libro La caída de Velasco. Nos dicen de que va a comenzar la lucha política y social en el Perú dentro de esta dictadura militar. Va a haber un choque ideológico entre estos miembros de las cúpulas militares. Así es, un choque ideológico, un conflicto ideológico entre estos jefes militares que van a pelear entre sí para ver quién se va a quedar en el poder al final. O sea, se desata una especie de desorden institucional dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos militares van a conspirar entre sí, se van a dar algunas traiciones incluso, y algunos atentados que se menciona muy bien en el libro de Antonio Zapata. Nos dicen de que durante esos años incluso se van a desatar algunos atentados entre mediados de 1973 y comienzos de 1974. Fueron años de mucha tensión entre estas facciones militares que se estaban ya comenzando a atacar entre sí. O sea, solo era cuestión de tiempo para que todo implosionara en contra de Velasco. Cuando Velasco sale y comienza a sentirse un poco mejor, ya comienza a darse cuenta de una cosa, y es que no iba a poder controlar la situación por mucho tiempo. Resulta que Velasco ya sabía de que en cualquier momento podían conspirar en su contra, podían darle un golpe de estado, hasta incluso derrocarlo, o atentar contra su propia vida. Y es que la situación en el seno institucional de las Fuerzas Armadas estaba muy caliente, muy conflictivo. Estas pugnas y rencillas por el poder, estos conflictos, estas peleas por el poder habían degenerado en anarquía y desorden. Entre 1973 y 1974 se van a dar algunos atentados entre jefes militares que estaban peleándose ya por ver quién iba a ser el sucesor de Velasco. Y a esto se le llama como pues el choque ideológico que hubo en esa época. A pesar de que pues en esta época estábamos viviendo en época de dictadura, se ve muy bien de que estos militares prácticamente estaban algo politizados y hasta ideologizados, ¿no? ¿Por qué? Porque Lisa North, en su investigación sobre el gobierno de Velasco, y este es un artículo que está incluido en el libro La caída de Velasco, nos habla de que las cúpulas militares en ese momento estaban divididas en facciones y en grupos. Todo se había bifurcado, todo se había dividido. Las Fuerzas Armadas estaban completamente enemistadas entre sí. Y de esa manera ella describe 5 grupos que se estaban peleando por el poder en el momento de la caída de Velasco. Estos grupos eran los grupos progresistas, ¿no? Que eran los militares que eran de izquierda, vamos a decir así, eran los grupos que estaban a favor de dar las reformas radicales que había dado Velasco, como la reforma agraria y la nacionalización de los recursos, y era el grupo más autoritarista, hay que decirlo. Estaba el otro grupo, que era el grupo de los ultra izquierdistas, ¿no? Que era el grupo más radical. Estaba el otro grupo, que era el grupo de la derecha, de los derechistas, el grupo de los ultraderechistas, que eran los ya conservadores, que este grupo era el más interesante, porque este grupo era el que no estaba de acuerdo en las reformas que había dado Velasco, y en algunos casos, algunos jefes militares estaban ya planteándose la idea de retornar a la democracia, como es el caso de la Marina. De hecho, la Marina es una de las instituciones que va a estar en contra del gobierno velasquista, y esto es algo que se explica bastante bien en el libro La caída de Velasco. Se nos dice que Velasco, con la primera institución con la que va a tener problemas es con la Marina, porque pues ya esta institución casi... Entonces aquí podemos ver una cosa, estos 5 grupos estaban peleándose entre sí por ver quién iba a ser el sucesor de Juan Velasco Alvarado en el poder. Recordemos
que Velasco ya para esa época estaba pues cayendo gravemente. Su salud estaba deteriorándose al paso de los meses. De hecho, en 1975, antes de su caída, antes de su golpe de estado que se va a dar en 1975, sufre otra recaída, y esto genera pues que haya más conflictos, más rencillas entre estos jefes militares que estaban peleándose entre sí por tener el poder. Y bueno, Lisa North es lo que nos hace ver en su informe, ¿no?, sobre el gobierno de Velasco, en el libro La caída de Velasco, que es un pequeño artículo que aparece en dicho libro, donde nos hablan sobre pues la caída de Velasco y todos estos grupos que se fueron formando. Dentro de las Fuerzas Armadas se fueron formando facciones que van a pelear entre sí por el poder, ¿no? Y Velasco, ¿en qué se convierte? Si es que la gran pregunta, ¿no? ¿A qué grupo pertenecía Velasco? Uno puede decir, no, Velasco era parte de los izquierdistas, o era parte de los derechistas, o era parte de los del centro. La verdad es que Velasco, más que ser un acérrimo partidario de una de estas ideas, tanto de derecha, izquierda o de centro, Velasco era más una especie de árbitro, una especie de mediador entre estas facciones. Él pues podía inclinar la balanza a favor de una de estas facciones. Y de hecho Velasco durante sus primeros años de gobierno se va a poner de parte de la facción progresista. Esta facción es la responsable de generar pues las reformas más famosas que va a tener el gobierno de Velasco, y por lo cual se le recuerda hasta el día de hoy, como es el caso de la reforma agraria y la nacionalización de los recursos. Otra cosa es que Velasco tenía más planes aún para quedarse en el poder, pues en el libro se nos deja claro de que Juan Velasco Alvarado tenía planes para el Perú, ¿no? Las cosas no iban a terminar en 1975 como pasó en la historia original, ¿no?, sino de que Velasco tenía más ideas, ¿no?, pero pues no llegó a concretarlas porque lamentablemente la enfermedad lo venció. Y pues lamentablemente no pudo ejecutar las otras ideas que tenía. Pero sí, Velasco en parte fue una especie de árbitro, una especie de mediador entre estas facciones. Y él podía mantener el equilibrio entre estas facciones para evitar un conflicto mayor. Porque si esto llegaba... Porque pues esto ya estaba implosionando, ¿no? Este conflicto que se genera en las Fuerzas Armadas a raíz de la caída de Velasco, de su ya deterioramiento en salud, ¿no?, porque cae gravemente enfermo. En 1975 va a sufrir una recaída, y esto va pues a acelerar su derrocamiento en agosto de 1975 mediante el Tacnazo, ¿no? Y bueno, estos 5 grupos militares se van a pelear por el poder, ¿no? Son 5 grupos militares que se van a pelear por el poder. En este grupo tenemos a los progresistas, que eran los que estaban a favor de hacer las reformas radicales que estaba haciendo el Estado hasta ese momento, que podríamos decir que era el grupo de los izquierdistas más radicales. Teníamos el otro grupo que era la izquierda más o menos moderada, ¿no? No eran no eran tan radicales ni tan drásticos ni tan extremistas, pero ahí estaban apoyando al régimen. Estaba el otro grupo que era el grupo de la derecha, ¿no?, que estaba liderado en parte por jefes militares pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú, con la cual Velasco va a tener una enemistad bastante notoria. Después estaba el grupo de la derecha moderada, ¿no?, que no eran tan defensores del sistema democrático ni nada de eso, ni estaban tan apegados a los oligarcas. Y después teníamos al grupo de los moderados, al grupo de los militares de centro. Y adivinen qué, así es. El grupo que se va a terminar imponiendo en agosto de 1975 es el grupo de los militares de centro. Es decir, el grupo de los militares que no estaba ni con izquierda ni con derecha, sino que defendían sus propios intereses personales o conveniencias, o también defendían la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No se preocupaban tanto por las reformas drásticas que estaba haciendo el gobierno de Velasco.
De hecho, hasta cierto punto consideraban de que ya la revolución de las Fuerzas Armadas había culminado y que era necesario ya poner un alto a la situación. Es decir, que para este grupo de militares moderados ya la revolución de las Fuerzas Armadas había cumplido su ciclo y había dado las reformas necesarias para evitar una revolución tipo Cuba, que era uno de los motivos por los cuales en parte se da esta revolución de las Fuerzas Armadas, como se les conoce también, y que ya era el momento de moderarse, ¿no? Era el momento ya de parar un poco con las revoluciones y pues moderarse. Entonces este grupo de militares de centro más moderados son los que van a tener pues al final la razón, pues era el grupo de militares más numeroso dentro de este conflicto, no era el grupo más numeroso, era el grupo con más influencia, y es el grupo que al final se va a terminar imponiendo el 28 de agosto de 1975, cuando Francisco Morales Bermúdez termine derrocando a Juan Velasco Alvarado mediante el tacnazo, ¿no? Como ya dije, es el grupo de los militares que ya ha dado por concluido la revolución y cree que es momento de llegar a una moderación, es decir, de ya calmarse, de ya tranquilizarse un poco con todas estas leyes y reformas que estaba haciendo el Estado, como la nacionalización de los recursos, como las reformas educativas que también estaba haciendo Velasco por ese momento, ¿no? Y como las reformas como la agraria, la bancaria y todas esas cosas. Entonces este grupo de militares moderados, ¿no?, de centro, ya han dicho o creen ellos que ya es tiempo de parar la revolución, ¿no?, que ya es tiempo de moderarse, de parar un poco. Y al final va a ser el grupo de los militares que se va a terminar imponiendo, ¿no?, el grupo de los militares de centro. Bueno, y para terminar, podemos decir de que al final fue la cúpula de centro la que va a terminar imponiéndose a estas otras facciones y grupos militares que se habían estado peleando, ¿no?, por tener el poder. Como dato adicional podemos decir de que dentro de esta cúpula de centro, de estos militares de centro, estuvo involucrado un personaje que para muchos es muy conocido y es un personaje bastante polémico en la historia peruana: Francisco Morales Bermúdez. Así es Francisco Morales Bermúdez en el año 1975 quien va a liderar un golpe de estado contra Juan Velasco Alvarado, conocido como el Tacnazo. Este golpe de estado, este levantamiento militar, se va a dar el 28 de agosto de 1975 y va a ser liderado por Francisco Morales Bermúdez. De esa manera la cúpula de centro se va a terminar imponiendo a los otros grupos militares que se estaban peleando por tener el poder. Como podemos observar, y ya para terminar el video, podemos decir de que al final en el Perú se siguió repitiendo la misma historia. A pesar de haber estado en una dictadura militar, la lucha política y la crisis social en el Perú siguió. Y es que es uno de los títulos que también maneja el libro del historiador Antonio Zapata: la lucha política y la crisis social dentro del Perú, y también por supuesto la crisis interna dentro del régimen militar de aquella época. A pesar de ser una junta gubernativa, una junta militar de gobierno, estaba totalmente fragmentada y llena de grietas, y era solamente cuestión de tiempo para que todo implosionara. Prácticamente esta junta de gobierno se convirtió en una bomba de tiempo que al final terminó estallando con el derrocamiento de Juan Velasco Alvarado. Este final violento que tiene Velasco es consecuencia de toda esta lucha, de estas pugnas, de estas disputas internas entre estos jefes militares que pelearon por tener el poder después de su deterioro de salud y físico, ¿no? Y es una de las cosas que podemos destacar de este periodo. No solo fue una época de dictadura en lo superficial, sino que también fue una época de lucha política y crisis social.
¿no? Recordemos que una de las cosas que va a tener el gobierno de Velasco al final de su régimen es precisamente la crisis económica y la crisis social que va a estallar en el Perú a fines de la década del 70, luego se va a agravar en el gobierno de Bermúdez con los paquetazos, subida de precios y todo ello. Entonces podemos decir de que el Perú, a pesar de haber estado en una dictadura, seguía con sus luchas políticas, con sus disputas, con sus rencillas y sus pugnas por el poder. Y obviamente hubieron algunos grupos que se beneficiaron con el ascenso de los militares de centro al poder. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense.